Ahí para que no digan que no queda grabado. Bueno, continuando con el estudio de Primera de Pedro, es una carta que hemos visto que ha hablado de diversas formas de acuerdo a las necesidades que vamos planteando. Y algo que me llamaba la atención de este pasaje es que Pedro tiene como motivación, obviamente, o más bien como meta, exhortarnos en este caso a su audiencia, con el lema que hemos tenido, ¿no? Ánimo para seguir adelante. Era un ambiente complicado, recuerden, son expatriados, un grupo de judíos dispersos, y algo que a mí me llama la atención es cómo Pedro, entendiendo el tiempo que el Señor pasó con él, enseñándole, discipulándole, también de alguna forma, dentro de ese discipulado había un tiempo especial que él pasaba tanto con Juan y Jacobo, y de esta forma el Señor obviamente hizo una obra más allá de lo que hizo con los demás, pero no obstante Pedro no estaba listo. Vemos un Pedro que en el transcurso de lo que vemos de la Biblia, un Pedro que va madurando con el paso del tiempo, de tal forma que cuando llegamos acá a primera y segunda de Pedro, ya es un Pedro más maduro en las cosas de Dios. De hecho, él es el que exhorta a ser fiel, a permanecer. Y cuando vemos con los discípulos, cuando el mismo Señor le dice, antes que cante el gallo me vas a negar. Y yo creo que es algo interesante, ¿no? Como un Pedro en esta santificación, en este proceso de madurez, y ahora vemos acá en esta carta un Pedro completamente convencido de quién es el Señor, pero también un Pedro completamente comprometido con el Señor. Entonces es algo interesante y esta carta refleja todo eso. De hecho, podemos ver aspectos interesantes, lo vimos la semana pasada con la mujer, aquí tengo la lista, lo hemos visto antes con nuestro comportamiento con los incrédulos, también lo hemos visto con la conducta de un siervo, nuestro testimonio, y ahora también nos habla de una conducta apropiada dentro del cristianismo o dentro de los creyentes. Y algo, este versículo realmente es desafiante porque nos va a mostrar aspectos con los cuales yo creo que más de alguno está o van a luchar. Algunos probablemente no tengan esta lucha de lo que vamos a leer, pero sí es un desafío dentro de la iglesia y vamos a leer por qué. Bueno, ánimo para seguir adelante, les decía, es el tema que vamos a estar desarrollando, el lema, y el tema que vamos a ver es nuestra conducta apropiada. Y vamos a estar leyendo 4 versículos, pero al estudiarlos, uno tiende a irse, y en lo personal yo lucho mucho con los detalles, que me empiezo a perder y me olvido de la idea central. Yo creo que siempre ha sido una de las cosas dentro de los estudios que me ha costado, pero traté de luchar por mantenerme fiel a la esencia de lo que significa todo y espero hacerlo bien, pero sí siempre es un desafío porque hay detalles que te pueden sacar y en lo personal lucho mucho con eso. Pero bueno, a la luz de este texto vamos a ver por qué Pedro quiere que tengamos una conducta apropiada dentro del cristianismo. Pedro lo que quiere obviamente reforzar este tema, miren, y abran su Biblia allá en Primera de Pedro, capítulo 3. Algunas Biblias tienen título, probablemente la mía tiene uno que dice una buena conciencia. Ya creo que desde acá ya nos está ayudando a, para saber lo que va a decir. En este momento voy a leer la 60, eh, porque fue la que tengo más a la mano. Pero voy a leer el versículo 8, miren, dice, finalmente, o como resultado de lo que ha venido diciendo anteriormente en todo el capítulo 3, dice, bueno, en relación al matrimonio, a la mujer, también en relación a la conducta de, de un siervo, les dice lo siguiente, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Una de las cosas que Pedro va a reforzar es mantener la unidad del corazón. Cuando
dentro de una iglesia, cuando se pierden estas bases o este fruto del Espíritu Santo o este testimonio práctico dentro de la vida de un creyente, es notable, más bien es triste, sería la palabra correcta, ver que no hay unidad. Una de las cosas y uno de los mensajes que el Señor estableció dice, en esto conoceráis que serán mis discípulos o que van a ser mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y acá Pedro está reforzando algo igual. Oscar, ¿puedes buscar Romanos 12:16, por favor? Para hacerlos participar un poco. Romanos 12:16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Interesante, ¿no? Dice, bueno, acá Romanos dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y acá algo que dice, da por lo menos 4 características, bueno, más bien son 6. Dice, mire, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Bueno, si eran 4. Entonces, Pedro nos va a desafiar, dice, bueno, mantengan una unidad. Cuando se mantenga esta unidad dentro del cuerpo de Cristo, obviamente va a ser de una forma más práctica que puedan ver las demás personas que esto es algo atrayente. El domingo predicaba el pastor y decía algo interesante. Muchas veces a través del testimonio o a través de la conducta se puede ganar a alguien. Y yo creo que es un desafío, ¿no? El a veces mantener un buen testimonio, el mantenerse realmente como va mostrando el Señor, va a desafiarnos y obviamente nos va a mostrar realmente algún cambio. El versículo 9, miren, va más allá, ya empieza a obrar de una manera más interna. No retribuir mal por bien, más bien retribuir mal por bien. Mire el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eh, Para mí, quizás, no digo que lo es, puede ser un poco más fácil porque todo el día estoy metido con creyentes, o estoy estudiando de la Biblia, o me estoy relacionando con creyentes. Pero para ustedes que tienen que vivir, trabajar, perdón, en un ambiente donde no hay creyentes, ustedes que tienen que relacionarse con personas que no tienen interés probablemente en Dios, es más complicado. Porque aquí va, ustedes, todo esto que nos está desafiando Pedro, para ustedes va a ser una lucha, porque dice, bueno, ¿qué hago para no caer en el error de devolver una mala acción con otra acción también mala? Veíamos en el caso de, probablemente pienso en Adrián, en el ambiente que él se encuentra con personas que no son creyentes, se intensifica probablemente esto porque hay malicia, hay maldad, quizás un poco más de maldad que el común de otros trabajos por el ambiente, pero también en otros lugares se presenta en los negocios, hay celo, hay envidia y dice, bueno, ¿y qué hago para no caer en este error de tratar mal a alguien que me ha hecho una retribución mala? Porque sería lo más inmediato, bueno, quizás recibió algo negativo, pues tengo que otorgar o buscar venganza. Y aquí va todo lo contrario. Eh, Adrián, ¿puedes buscar Proverbios 20:22, por favor? Proverbios 20:22 dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Gracias. Un proverbio desafiante, ¿no? Porque dice, no digas, yo me vengaré, espera. Y a veces yo creo que somos lo contrario. Podemos vengarnos y después esperar en el Señor. Y Pedro acá dice, no, experimenta,
parte de lo que él estaba mostrando es obviamente ánimo para seguir adelante en medio de complicación, en medio de situaciones adversas y en medio de una gran adversidad. Y les decía, ustedes que tienen que experimentar con gente que no es creyente, probablemente es una lucha constante y el mantenerse con una conducta apropiada es complicado, es difícil. También vemos, da un consejo muy importante, mire versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días o ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí vamos a ver que va a citar un salmo, pero algo que quiero ver. Santiago hace una comparación parecida y nos dice también de la lengua proceden cosas buenas como proceden cosas malas. Y les leo, miren, Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 8. Y aquí nos hace un contraste. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí lo veíamos, dice, bueno, el que quiera ver largos días, el que quiera realmente ser prudente, refrene su lengua, controle su hablar, y entonces va a haber días buenos. Y es complicado, estamos muchas veces probablemente dentro del mismo ambiente laboral en el cual la mayoría de ustedes se desarrolla, es difícil tener una actitud probablemente positiva o el no caer en un pesimismo que caracteriza quizás a todos. Estamos en medio de una situación complicada, lo sabemos, pero muchas veces podemos transformarnos en tan quejumbrosos que incluso no caer quizás en la misma falta de esperanza que tiene un incrédulo y quejarnos probablemente de todo. ¿Por qué? Porque probablemente es así. Miren, versículo 11, sigue continuando con este salmo. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Buscar la paz. Aquí mismo, pastor, ¿puedo buscar Romanos 12:14, por favor? Disculpa, Pancho, estoy con mi Biblia en inglés. Ah, ok, no hay problema, lo leo yo, no hay problema. Romanos 12:14 me dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Complicado, ¿no? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el 17 dice así, y aquí viene el desafío grande. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Un desafío. Y esta carta les decía, tiene esa meta, ¿no? Animarnos para seguir adelante y trabajar mucho en nuestra conducta. Continuamos con versículo 12 y dice así, perdón, 1 Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro nos exhorta a analizarnos, ¿realmente crees que el Señor está contigo? Porque el Señor está con los justos
y está, incluso, miren, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero está en contra, o su rostro está en contra de aquellos que hacen el mal. Y vamos a ver el salmo que nos está citando acá, Adrián, de nuevo, Salmo 34, del 12 al 16. Del 12 al 16. Sí, por favor. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Gracias. Creo que es demasiado interesante, ¿no? Pedro, acá vemos que en ese versículo nos exhorta, analízate. Si realmente tú eres una persona buena, si eres una persona que vive los principios, entonces el Señor va, incluso está atento ante tus clamores, tus ruegos, tus súplicas. Pero si no eres así, el Señor incluso no está escuchando. Veíamos anteriormente también acá que con respecto a la mujer dice, si no hay esta comunión, si no hay esta relación, incluso las propias oraciones no van a ser escuchadas o van a tener un estorbo. Y aquí quizás lo refuerza igual. Cuando hay una conducta apropiada, cuando hay un testimonio íntegro, se va a ver reflejado en nuestra actitud, en nuestros pensamientos y obviamente nuestros pensamientos van a ser reflejo de lo que estamos hablando. Recuerden que allá acá en los evangelios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces creemos que quizás lo que experimentamos no es tan grave porque es algo que salió en el momento, pero si de verdad analizamos y vemos a la luz de estos pasajes, muchas veces hablamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Y a veces puede ser que sea algo muy productivo, algo muy sano, o puede ser que probablemente sea algo que no está de acuerdo con los principios del Señor. No obstante, es un desafío constante. Ahora, a la luz de estos versículos podríamos llegar acá. ¿Cómo estás comportándote y cómo logran ver los demás tu conducta? ¿Realmente es algo digno de imitar? O quizás es algo que probablemente no desean ni siquiera imitar. Somos luces, somos faros, somos lámparas y vamos a proyectar lo que realmente está. Una de las características de un creyente es obviamente el testimonio. Podemos hablar maravillas de Dios, podemos ser buenos predicadores, podemos ser buenos evangelistas, pero lo que realmente va a tener impacto en la vida de otras personas va a ser nuestra conducta. Las personas pueden verme a escuchar, pueden verme hablando de Dios a través de una predicación, y sí, y probablemente eso les motive a seguir a Cristo, pero a través de mi testimonio puedo ocasionar todo lo contrario. Entonces, conclusión, una conducta apropiada se va a ver reflejado por quien es Cristo en tu vida. Una conducta apropiada va a ser el resultado del tiempo que tú y yo invertimos en oración. Una conducta apropiada va a ser el resultado del tiempo que tú y yo invirtamos en la lectura bíblica. Pero también una conducta apropiada va a ser el resultado de lo que tú y yo estemos poniendo en práctica. También acá Santiago decía, no, Pedro decía, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto es un complemento. Yo siempre lo he analizado así, de hecho lo escuché también en una predicación, por eso lo asocié así. La iglesia es un campo de entrenamiento
donde se nos dan mandatos y se nos enseña la teoría. El mundo es el campo de batalla donde vamos a poner en práctica toda la teoría que hemos acumulado. Y allí es lo complicado. Dentro de una iglesia o dentro de un grupo de creyentes puedo tener un testimonio, una conducta íntegra, lo puedo lograr porque es fácil, pero lo que realmente es el desafío es con aquellos que no conocen del Señor. Esto son versículos interesantes y realmente a mí me puso a analizar, me puso mucho a pensar realmente qué logra ver la gente que no, los que no son creyentes, los que me conocen pero no están ahora en cristianismo. ¿De verdad seré un buen pilar? ¿Será atrayente a acercarse a mí para conocer a Dios o seré un obstáculo y quizás ni siquiera una piedra de tropiezo para acercarme a Dios? Esto, bueno, es lo que quería compartir. ¿Qué opinan ustedes? Quisiera oírlo. Si quieren, podemos pausarlo. No, vamos a dejarlo, yo creo. Está en silencio, pastor. Okay. No, sigue con la grabación, está bien. No, me gustó, Pancho, cómo comenzaste con Pedro. Él pasó tanto tiempo con el Señor, discipulado, como dijiste, por el Señor, y igual fue muy débil en su fe al final. Pero lo que vemos en su negación y sus estupideces cuando el Señor aún estaba con él, vemos algo distinto después el día de Pentecostés. Entonces, la diferencia en la vida de Pedro fue el Espíritu Santo morando en él. Y nos dice que podemos tener el mejor pastor del mundo, podemos tener muchas personas que enseñen la palabra de Dios a nosotros y aún vivir con Cristo por 3 años. Pero es el Espíritu Santo en nosotros que nos permite vivir esta vida sobrenatural. Que realmente eso es lo que Pedro está animando, una vida sobrenatural, que no responde mal con mal, que es lo natural, eso es lo que todo el mundo hace, o que no habla mal de otros, refrena su lengua. Es imposible humanamente hablando. Entonces, ese fue un buen punto y indica para mí cuánto dependemos del Espíritu Santo, que necesitamos acercarnos a Dios a través de su palabra y la oración. Cuando estamos entrando en el mundo, tiene razón, Pancho, nuestros hermanos representado acá tienen mucho más contacto con el mundo que nosotros quizás, y su lugar de trabajo no es un lugar santo, y ese es donde tienen que poner en práctica esas verdades, pero debemos sí o sí entender cuánto necesitamos depender del Espíritu Santo, o como Efesios dice, poner la armadura de Dios cada mañana para entrar en la batalla, que es este mundo. Así es. Muy bien. Sí, pastor. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Si no quieren, no nos hablen de sus luchas, pero ¿qué opinan del pasaje? Muy bueno, Panchito. Quería salir de una duda. Cuando Pedro negó 3 veces al Señor,
El Señor lo restauró, ¿será por eso que le preguntó 3 veces si lo amaba? ¿Tiene que ver con esa restauración? Es que la negación fue al final, más bien al principio. Hace un juego de palabras, le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, ¿estás dispuesto a entregar tu vida por mis ovejas? Y Pedro le responde, es lo que yo entiendo, y aquí el pastor me puede apoyar si me equivoco, pero Pedro le dice, sí, sabes que te quiero, o sea, te aprecio, pero no hasta el punto de dar mi alma. Vuelve a preguntarle, Pedro, ¿me amas? O sea, estarías dispuesto incluso a entregar tu vida? Y él responde, Pedro, sí, tú sabes que te quiero. Entonces, el Señor estaba yendo más allá, experimentando hasta dónde Pedro realmente podría llegar a entregar su vida por las almas o las ovejas. Y Pedro tenía otra visión diferente. Es lo que yo entiendo del texto, pero acá el pastor puede ayudarnos a complementar. No, tienes razón, Pancho. Eh, eh, Pedro no estaba, aún no ha recibido el Espíritu Santo de nuevo, pero él no tenía este corazón del amor de Dios por los demás. Y ese es el amor es de Dios, Dios es amor. Y si amamos uno a otro es porque hemos nacido de Dios, somos parte de su familia y tenemos su espíritu reinando en nosotros. Eh, es algo totalmente distinto del ser humano. El ser humano puede querer, puede eh, tener cariño por otros, perdón, pero eh, negarse a sí mismo y entregarse hasta la muerte para los demás, ese es de Dios, no es del hombre. Ujú. Según lo que recuerdo, la palabra cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Es la palabra agapao o Sí, ágape. Y, sí, y y Pedro, Dios. ajá. Y Pedro responde, tú sabes que te quiero, o Ajá, sea, filos. Entonces hay una gran diferencia entre el amor incondicional y el amor condicional que responde Pedro. Por eso que el Señor le pregunta, ¿de verdad me amas? O sea, agapao, ¿estás dispuesto a entregarte? Y él le dice, yo te quiero, pero no te amo. Entonces sí. es un juego de palabras. Pero se aplica a este pasaje de 1 de Pedro 3, porque estamos hablando del amor, de amor ágape, que no toma en cuenta lo malo que alguien hace hacia nosotros, que responde con bendición cuando es maldijo eh, y, y da bendición, palabras de bendición. Pero eso es de Dios, eso es de... Y al final eso es lo que Pedro quiere para esta gente. eh, no solamente animarlos a seguir adelante, su propósito ex, expuesto, pero también Dios quiere enseñarnos cómo vivir en un mundo injusto, cómo, cómo manejamos la injusticia que sí o sí va a llegar a nosotros. Vamos a verlo por el gobierno, vamos a verlo en el trabajo, vamos a verlo en el matrimonio. Y, y el plan de Dios no es eh, mejorar el ambiente. No, el plan de Dios es cambiar a nosotros para que nuestra respuesta a esas cosas, cómo manejamos esas cosas, es como Cristo y su ejemplo, que Él siempre se encomendó a Padre y sufrió
por el propósito de Dios, para hacer su voluntad y no lo suyo. Entonces, en esos versículos, Dios quiere enseñarnos cómo podemos quizás disminuir la injusticia o el maltrato de otros. Porque si hacemos bien a los que hacen mal, muchas veces tiene un impacto en cómo ellos siguen tratándonos. O si refrenamos nuestras palabras y decimos cosas buenas, eso también impacta a cómo los demás pueden tratarnos. Y lo que va a seguir con Adrián la próxima semana es, la idea es sufrir como cristiano, no como un pecador. Y va a tener su impacto en cómo el mundo nos ve, y van a ver una esperanza en nosotros que no entienden. Van a querer saber más. Entonces, viviendo en este mundo distinto, totalmente distinto, por el Espíritu Santo morando en nosotros, impactando a nuestro mundo a través de esta diferencia. Sí, sí, gracias. Bien, alguien, no sé si responde a su pregunta, hermano. Sí, perfecto. Gracias, Panchito. Gracias, pastor. Ujú. Tengo que ir a la iglesia anterior a reclamar porque me predicaron otra cosa. Voy a ir a reclamar un no like. Ya, hay que pedir por todas tus ofrendas que entregaste. Retroactiva. Sí, aunque Sí, sea con el 3% de intereses nomás. así es, sí. Sí. Bueno, a pesar de que estaba equivocada la predicación de aquella oportunidad, me gustó mucho porque coincidió que Pedro lo negó 3 veces y bueno, primero me dijeron un chiste, me dijeron que como Pedro lo negó, el Señor le sanó a la suegra, que es una venganza. Y después le preguntó 3 veces si lo amaba y era porque lo estaba restaurando, pero ahora entiendo que no era así. Así que bien por el cambio. Ujú. Gracias, Panchito, gracias, Pastor. Muy bien. Bueno, si alguien quiere acotar algo más. Sí, yo Ujú. iba a comentar aquí que las cosas que se piden, bueno, obviamente son consejos relevantes para tener una vida correcta delante de Dios y una vida buena frente al hombre, porque de hecho lo que dice el que quiera más la vida y ver días buenos, refrene su lengua al mal y todo eso. Lo complicado, como tú bien decís, Pancho, es llevarlo al campo, a la práctica, digamos. Y ahí yo en ese sentido como que hago el símil de, por ejemplo, mi hijo, que uno viene y le dice, Simón, no hagas esto, o Santiago, no hagas esto, y van y lo hacen, a pesar de que uno sabe que es lo mejor para ellos. Eh, por ejemplo, acá se habla de no pagar mal por mal, que Dios nos dice eso porque al final de cuentas es lo mejor para nosotros mismos. Pero en muchos casos es como que pareciera ser la tendencia natural de no hacer lo que uno le están diciendo, sino hacer lo que uno cree que es lo más correcto de acuerdo a las pasiones propias, ¿cierto? Y eso de pagar mal por mal, de no pagar mal por mal más bien, sino que dice, sino por el contrario, bendiciendo, la verdad se necesita la ayuda del Señor nomás para poder hacerlo. Es una cuestión sobrenatural. No está en nosotros hacerlo porque lo natural es ir y hacerlo, devolver el mal por el mal. De hecho, a nosotros nos ha tocado algunas ocasiones de que nos han salido personas en el camino que la verdad han sido bastante tropiezos
Pero ahí hay que aplicar este versículo, hay que bendecirlo, no hay que maldecirlo. Hay que desearle el bien. Y con eso me quedo hoy día. Bueno, igual estuvo bueno, bien al hueso, Panchito. Bien. Bien. ¿Alguien más quiere? Sí, Adrián. un poquito para complementar, tal vez eh, estas palabras sobre todo tienen más peso que todavía si vienen de Pedro, sabiendo cómo Pedro era. Mm. Y ahí se nota que obviamente otro Pedro, más maduro. El Pedro que reaccionaba, que le cortó la oreja a uno de los guardias cuando arrestaron a Jesús, que reaccionaba a la primera. Ese mismo Pedro pide no devolver mal por mal. Es como otra persona, me imagino yo. Y siendo bien sincero, igual cuesta esto. Porque es sumamente fácil o súper fácil hacer el bien eh, con quienes nos retribuyen ese bien. Pero a veces lo complicado es cuando hay personas que nos hacen mal, nos hacen daño. Ahí es difícil aplicar este pasaje. Y bueno, yo veo en lo que pide Pedro en el 9, ¿cierto? No devolver mal por mal, maldición por maldición, sino que por el contrario, es lo que llama el Señor Jesucristo también si nos pegan, no sé, una bofetada, colocar la otra mejilla. Y es difícil, pero en el 10 dice, yo creo que hay dos cosas fundamentales. A veces es mejor callar, porque dice, refrén su lengua del mal. A veces con lo que decimos hacemos mucho daño, devolvemos ese mal por mal, y a veces en vez de solucionar un problema tal vez lo agrandamos. Es mejor, yo creo, guardar silencio frente a quienes nos hacen daño. Y en el 11, busque la paz, buscar la paz. A veces hay gente que no quiere buscar la paz, no quiere pelear. Y ahí está lo complicado, callar y buscar la paz, o sea, ser pacífico con quienes no quieren ser pacíficos. Yo creo que Pedro lo entendió a porrazos, con dolor. Yo creo que es un gran ejemplo. A veces reaccionar así o hacer lo contrario eh, nos va a traer problemas. Y obviamente, como termina, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, yo creo que por naturaleza nosotros no somos llamados a hacer el mal, sino que a hacer el bien, aunque el mundo, la sociedad diga que hacer esto es tonto, porque si tú haces esto, eres tonto, eres débil, ¿por qué te humillas? ¿Por qué haces eso si la corriente del mundo va por otro lado? De ser mejor que el otro, ser más fuerte, eh, ser más que el otro. O sea, no sé si me explico. Entonces, es difícil, siendo sincero, es difícil, pero obviamente que se puede, pues si Pedro lo logró, yo creo que tenemos las mismas herramientas, con mayor razón tenemos la palabra del Señor y tenemos el Espíritu Santo, aunque parezca difícil, pero se puede, así nos evitaríamos muchos problemas. A mí se me vienen a la mente muchas cosas que podría haber evitado refrenando mi lengua y buscando la paz en vez de ir y reaccionar mal. Otro punto que a mí me llama la atención, que aquí se nos invita a ser amigables, que no sé, pues hasta en temas tan cotidianos como saludar, como ser buena onda, ser simpático, porque finalmente eso endulza también el día a día de muchas personas. Pero hay muchas situaciones, bueno, al principio cuando recién me había convertido a Cristo, yo veía a todos los hermanos como santos, pero después en el trayecto me fui dando cuenta que no era tan así, por esto mismo. Por esto mismo muchos tenían carácter complicado. Una vez un hermano fue a la casa, digamos, a buscar una herramienta y estaba trabajando con él, o sea, estaba trabajando en mi casa el cuñado.
Y va y empieza a agarrarlo a garabato al cuñado, y yo ahí sorprendido de este hermano X, no es, bueno, usted ni lo conocen, el hermano Tello, si yo lo veo en la iglesia siempre y acá lo veo afuera, lo veo en la casa, y se le salieron los choros del canasto, como se dice, que enojado ahí con el cuñado porque le llevó la herramienta y todo, entonces se nos invita a ser amigables también, po, y desde lo más básico hasta lo más difícil. Así es. Bueno, Alex, tú estás viviendo esta realidad, ¿no? En tu trabajo, siendo maltratado por hacerlo lo correcto. ¿Estás ahí, Alex? Creo que se conectó, pero no está. Ok. Yeah. Bueno, yo sé que eso es lo que está viviendo en su trabajo. Vamos a Sí, orar por él, por hacer lo correcto. Está siendo perseguido y puede impactar aún la posibilidad de su ingreso. No sé. Pero bueno, no, esos son el comportamiento que un seguidor de Cristo debe tener. El mundo va a responder de una de dos maneras. Van a seguir con su maltrato o va a impactarlos hasta un arrepentimiento, pero el corazón del hombre no, no siempre responde bien a la luz. Yo quería comentar además de una película que están dando en Netflix que se llama Pablo, Apóstol de Cristo, y se enfatiza muchísimo el que Pablo enseña a no pagar mal por mal. Cuando lo tienen en la cárcel y lo están torturando, en varias situaciones, él de todo corazón le enseña a Lucas que no debe pagar mal por mal, sino todo lo contrario, tiene que ayudar a las personas que, por ejemplo, la hija del carcelero se enfermó y, Lucas, incentivado por Pablo, tuvo que interceder y ayudar, siendo que este mismo hombre los estaba torturando. Y el foco principal está ahí en no pagar mal por mal. Y Pablo le dice a Lucas, mira, le dice, yo mataba a los cristianos y no tengo lo que merezco. Dios me amó más. Nosotros debemos hacer lo mismo con los que nos hieren, con los que nos atacan, con los que nos persiguen. Dice, porque ciertamente Jesús no se vengó de nosotros, nos trató con amor. Sí, es muy lindo, no sé si es exactamente apegado a la Biblia, pero la enseñanza es buenísima. La única película de Netflix que yo recomiendo es esa, Pablo, Apóstol de Cristo. Okay. Bueno, hermanos, ¿cómo podemos orar uno por el otro